ARG y de gira mundial se unieron para ubicarte en el mapa. En esta serie de videos te explicaremos todo lo que necesitas saber sobre las elecciones de Estados Unidos. Desde cómo funciona su complejo sistema electoral hasta los grandes temas que dividen al país. Estados Unidos ha sido una potencia global durante décadas, pero hoy enfrenta nuevos desafíos y una declive en su liderazgo mundial. En este capítulo te contamos cómo su política exterior ha cambiado y qué papel juegan China y América Latina en este contexto. Capítulo 3. ¿Hay diferencias entre demócratas y republicanos en cuanto a la política exterior? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Ubicate en el Mapa. Es nuestro tercer capítulo y hoy vamos a hablar sobre la política exterior de Estados Unidos. Y nos vamos a hacer una nueva pregunta. ¿Cuál es esa pregunta, Eri? ¿Hay diferencia entre los demócratas y los republicanos en cuanto a la política exterior? ¿Qué te parece? Una pregunta difícil de responder. Diría que sí que hay diferencias, pero al mismo tiempo no hay una linealidad ni en torno al Partido Demócrata y quienes fueron presidentes, ni en torno a los republicanos. Es decir, a lo largo del tiempo y en las distintas administraciones no tuvieron la misma política exterior en torno a nuestra región latinoamericana y caribeña, y al mismo tiempo podemos identificar distintos matices. ¿Y cómo lo podemos diferenciar entonces? A mí me gusta pensar en una idea muy conocida, que es la idea de la zanahoria y el garrote. Yo creo que ahí se me permite pensar, ¿no? La zanahoria es como, bueno, te doy algo a cambio, tal vez, ¿no? Bueno, es algo como un señuelo. Un ofrecimiento desde la vía del consenso. Y el garrote es como algo más duro, por decirlo así. Menos enmascarado, Perfecto. Más directo, que busca la coerción o la presión. Podemos pensar ejemplos de cómo a lo largo de su historia las distintas administraciones de los demócratas y los republicanos, a pesar de lo que se cree, ¿no? Pues tenemos como una idea generalizada de que los demócratas son un poco más, entre comillas, blandos para con la región. O tal vez de izquierda, ¿no? Esta cosa de, los demócratas son más parecidos, más una cosa... Los republicanos son más duros para con tal nosotros. Cual. Bueno, capaz que sirve pensar un poco algunos ejemplos que nos hacen dudar sobre esas ideas tan fijas acerca de los dos partidos que hoy, una vez más, están en disputa electoral. Por un lado, pensaría un ejemplo extremo como el de George W. Bush, quien termina su presidencia antes de Barack Obama, republicano y demócrata. Tenemos dos casos bien extremos para pensar este estereotipo entre el duro y el blando, porque nadie va a tener dudas respecto de que Bush viene a expresar un periodo donde la política exterior de Estados Unidos fue definitivamente a través del garrote, ¿no? Totalmente. Y creo que ahí está bueno diferenciarlo, ¿no? Como tenemos dos perfiles totalmente opuestos, si querés. Pero por ahí, ¿cuál es la diferencia exclusivamente o con hechos particulares que vos puedas marcar y decir, bueno, esto es garrote y esto es zanahoria? Volviendo al principio, ¿no? Pensemos en el ejemplo de la zanahoria, dijimos ofrecimiento. Entonces, por ejemplo, grandes acuerdos de libre comercio. El más paradigmático es el del ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas, que en el año 2005 fue rechazado contundentemente en la ciudad de Mar del Plata por todos los presidentes de nuestra región, en la cara de Bush, nada menos. Otro ejemplo pueden ser acuerdos bilaterales, ayudas humanitarias, acuerdos de inversión, inversiones en infraestructura. En cuanto al garrote, podemos pensar una multiplicidad de ejemplos que son muy claros para pensar. Por ejemplo, procesos de desestabilización política a gobiernos populares, procesos de judicialización de la política o conocidos como lawfare, en los cuales tenemos el caso de Rafael Correa, Lula da Silva, Dilma Rousseff con el impeachment, de judicialización de la política también, el de Cristina Fernández en Argentina, pero también podemos pensar formas más indirectas quizás también, como la construcción o el apoyo de candidatos opositores en Venezuela, por ejemplo, o el extremo del garrote lo podemos pensar con el bloqueo a Cuba o los enfrentamientos directos y todo lo que viene pasando en los últimos años en torno a Venezuela. Bueno, y ahí entonces te rompo con esta figura que te decía antes, ¿no? De los demócratas igual a la izquierda norteamericana. Y la verdad es que vemos que no, porque nadie suelta a América Latina como su patio trasero, mal llamado, ¿no? Exactamente, creo que lo que se trata es de ver cómo la estrategia imperial ha intentado sostenerse a lo largo del tiempo y, a pesar de los matices, sí, por supuesto que la región latinoamericana y caribeña siempre han querido, a través de nuestra región, sostener esa hegemonía. Y por eso, a lo largo del tiempo y de acuerdo con las circunstancias internacionales, podemos ver que eso tomó diferentes formas.
El no al ALCA, por ejemplo, es un poco una bisagra o un momento en una época donde se abrieron condiciones para el avance de distintos procesos de integración y de unidad latinoamericana y caribeña. Bueno, y ahí te hago una salvedad, porque se podría decir que con Obama hubo un momento de integración latinoamericana que recordamos, o que tal vez ustedes recuerden, ¿no? No al ALCA, bueno, los presidentes tal vez en el 2010, en el Bicentenario de Argentina, caminando, ¿no? Todos juntos por la Avenida de Mayo. La conformación de la UNASUR, la conformación Totalmente. de la CELAC. Bueno, pero ahí está la presidencia de Obama, digamos, alguien podría decirnos, ¿no? Bueno, Obama tal vez fue un poco más de izquierda porque les permitió hacer todo esto. ¿Eso es un poco cierto o qué te parece a vos? Yo no diría que Obama les permitió, sino que desde esta región se aprovecharon ciertas condiciones para avanzar en términos de mayor autonomía o buscar ciertas condiciones para tener mayores márgenes de maniobra y tratar de impulsar procesos populares con mucho apoyo popular y con un carácter político, pero también con distintas orientaciones. Podemos pensar en el ALBA, que no era lo mismo que la UNASUR, o que la propia CELAC, que aún hoy existe, o que inclusive la reorientación política que tuvo el propio Mercosur. Ahora bien, en paralelo a estos avances, no es que Estados Unidos dejó de intentar la política de la zanahoria si le queremos dar esa idea a Obama, ¿no? Se lanzó la Alianza del Pacífico, por ejemplo, se lanzó el Acuerdo Unión Europea-Mercosur y se intentó continuar negociándolo. Al mismo tiempo ocurrieron muchos procesos de desestabilización. En 2013 empezó y finalizó en 2016 el impeachment a Dilma Rousseff en Brasil. Entonces, en paralelo, Estados Unidos no miraba con buenos ojos o le generaba bastante preocupación, en concreto, los propios documentos de la política exterior estadounidense veían como una amenaza que se estuviesen conformando estos bloques, como por ejemplo la UNASUR, dicho por ellos mismos, sus propios documentos oficiales al respecto de qué estaba pasando en la región. En paralelo con otra situación que vamos a hablar a continuación, que es que China también se iba acercando a el patio trasero de Estados Unidos y eso por supuesto no le generó ninguna simpatía. Y en esto de las simpatías no se puede pensar esto que decía Amanda recién, América Latina sin China en este contexto, y sin el ascenso de China no se puede pensar tampoco en la pérdida de hegemonía estadounidense a nivel mundial. Y para eso tenemos a un compañero que nos va a contar. Andy, ¿qué nos puedes contar? Para entender la crisis de hegemonía en Estados Unidos hay que tener en cuenta algunas fechas. Podemos pensar en primer lugar la caída del muro de Berlín en noviembre del 89, cuando acá Estados Unidos se posiciona como ya un país hegemónico sin ningún tipo de disputa en el plano militar, económico o comercial, siendo Rusia ya relegada a un país que estaba fragmentado y no le podía competir en ninguna de estas áreas. Es a partir de entonces que Estados Unidos comienza a posicionarse a través de su industria cultural como un país ultra hegemónico, respaldando su narrativa a través de Hollywood con películas como por ejemplo Rescatando a Soldado Ryan, o la industria musical con artistas como Madonna, como Britney, donde ese tipo de música empieza a globalizarse, ese tipo de producción audiovisual también empieza a globalizarse e empieza a instalarse en distintos países esta idea de Estados Unidos como una superpotencia, como una potencia justa, como un país con derecho a intervenir en determinadas situaciones. Después también tenemos otras alianzas en los 90, como por ejemplo la de la OTAN, que le permite a Estados Unidos tener más presencia militar y territorial en otras partes del mundo, llegando así incluso a intervenir algunos países donde ellos no tenían ningún interés, siendo este el caso de Yugoslavia, cuando intervino militarmente ese país con apoyo tanto de infraestructura como también con tropas. Es junto con la OTAN que Estados Unidos, a partir del 2001, luego del ataque a las Torres Gemelas, decide intervenir militarmente en Medio Oriente. En primer lugar, Afganistán y en segundo lugar, Irak. En 2008, con la crisis de la burbuja financiera, asciende China en el plano internacional como un país que le empieza a disputar, tanto económica como financieramente, a Estados Unidos. Entonces, a partir de esto, Estados Unidos comienza a tomar determinadas sanciones o intervenciones para poder de alguna manera frenar el avance chino. Teniendo en cuenta esto que venimos charlando, a mí se me ocurre una pregunta.
¿cómo tratarán tanto republicanos o demócratas el asunto del ascenso chino? La diferencia es que los demócratas son un poco más diplomáticos, si se quiere, entre comillas, y los republicanos son un poco más drásticos a la hora, por ejemplo, de poner impuestos a los productos chinos, como pasó en la presidencia de Trump, entre otras cosas, ¿no? Porque veías varios discursos de Trump diciendo China, 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 como el mal que venía a traer al mundo todos los males, ¿no? Básicamente. Pero los demócratas, ahí hay una salvedad, es que ellos no van directamente contra China, pero sí hacen ciertos jueguitos que tienen que ver con, por ejemplo, con el AUKUS, ¿no? Que son estrategias militares con ciertos países que rodean a China. El AUKUS, el Quad, el Five Ace, que tiene que ver con todo lo que es el Pacífico, ¿viste? Todas estas cosas de las islas, de Japón, de Corea del Sur, siempre esos aliados alrededor de China. Y no nos olvidemos que hace poco, ¿no? Hasta hace un par de semanas, Biden acaba de mandar armas a Taiwán, armando militarmente a Taiwán, fogoneando ese conflicto soberano que tiene China con la isla del Pacífico. En síntesis, más o menos podemos decir que durante su historia Estados Unidos lo único que quiso en el plano internacional es figurar, de alguna manera, que tener las decisiones y el poder de decidir, como venimos diciendo, cuándo meterse o no en algún lugar. Tener, por decirlo de alguna manera, ese título de juez en cualquier conflicto internacional. Bueno, como siempre tenemos una sección pochoclera en Ubícate en el Mapa, y acá les vengo a traer un juego que los chicos no saben de qué se trata. Les traigo cartas, tienen que elegir una cada uno, y les voy a explicar cuál es la definición de cada palabra que elijan. Elige a Amanda. Elige a Andy. ¿Qué te tocó? Sanción. Intervención, sanción. ¿Saben cuál es la diferencia entre una y otra? No la tengo tan en No claro. tengo ni idea. Las sanciones van a ser sobre todo económicas o a personas en particular, y esto se usa como presión de Estados Unidos a ciertos países de manera más indirecta, si se quiere. Las intervenciones son un poco más duras, ¿no? Como esta cosa que veníamos diciendo, ¿no? El garrote y la zanahoria, podría ser la zanahoria y el garrote, básicamente. Me gusta la idea. La intervención es militar, es política, es humanitaria, requiere personas, requiere recursos. Entonces, las dos son mecanismos de presión, pero la sanción va a ser un poco más diplomática, entre comillas, porque la sanción se va a aprobar incluso en varios lugares y se va a aceptar a nivel internacional. La intervención va a tener más complejidades y es cierto que va a tener más preguntas, ¿no? Como que va a hacer un poco más de ruido a nivel internacional, pero igual va a existir. Y las dos tienen que ver con una estrategia de sostenimiento de la hegemonía, ¿no? Por la vía de la fuerza, por la vía del consenso, pero es sostener ese rodillo de supremacía. Sí, tal cual. Pero acá, como es una sección pochoclera, venimos con recomendaciones, y nuestras recomendaciones van a venir de compañeros. Van a contarnos cuáles son los proyectos tal vez culturales, películas o artistas que hablen de sanciones o intervenciones norteamericanas. Mi nombre es Alexander Hill, soy de Venezuela. En términos de música les recomiendo a Deja Vu y Gregory Palencia con el tema No Volverán. Si me preguntan por una película, les recomiendo Un Mundo Maravilloso del director Luis Estrada, y un buen documental interesante, ahora que vivimos en tiempos de neoliberalismo salvaje, La Doctrina del Shock de Naomi Klein, y todo eso lo encuentras en YouTube. Hola, soy Watan, soy palestino. Les recomiendo un documental que se llama Enigma. Está en el canal YouTube, el canal panárabe Al Mayadeen. Está en español y está en árabe. Hola, ¿cómo están? Yo soy Laura, soy de Colombia, y hoy les quiero recomendar, para entender cuál ha sido la participación y la presencia de Estados Unidos en la guerra en Colombia, una publicación excelente de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, una comisión creada en el marco de las negociaciones de paz del gobierno colombiano y las FARC-EP hace unos años. Esta publicación es del 2015, es un libraco enorme que se puede conseguir en digital, y en particular les quiero recomendar un capítulo que es el capítulo de el investigador y docente colombiano Renan Vega Cantor, donde profundiza, estudia con datos, con cifras muy concretas cuáles han sido los elementos de la participación de Estados Unidos en la guerra en Colombia, en particular en el diseño de la política contrainsurgente que se ha desarrollado en nuestro país. Así que lo pueden encontrar en digital sin ninguna duda. El documento completo se llama Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia, y este capítulo, como les dije, la dimensión internacional de este conflicto. Hola, soy Carlos Montero, dibujante de Marxismo Ilustrado desde México. Les recomiendo la película Rosa Blanca con la dirección de Ernesto Gabaldón.
En ella nos cuentan sobre el despojo y asesinato a campesinos por parte de empresas norteamericanas para quitarles el petróleo. La pueden encontrar fácilmente en YouTube. Hola, yo soy Tania de Paraguay y quiero recomendarles un artículo que se llama Golpe Blando, el caso paraguayo y la región, de Daniel Cecchini, publicada en la revista Azul, Política y Sociedad. Es una breve introducción al proceso de Lawfare al presidente Lugo en el 2012 y la relación que esto tiene con el modus operandi intervencionista del imperialismo en América Latina por aquella época, en relación también a los golpes blandos sufridos por otros gobiernos progresistas de la región en esos años. ¿Cómo están? Mi nombre es Karim Duarte y les hago la recomendación del documental Injerencia Gringa en América Latina y la pueden encontrar en YouTube. Dura aproximadamente 10 minutos y estoy seguro que lo van a disfrutar. Bueno, chicas, al final, ¿hay alguna diferencia entre la política exterior que proponen los republicanos o los demócratas? ¿O es todo lo mismo? No, para mí hay ciertos matices ahí, pero no sé qué. Amanda, ¿qué te parece? Me parece mejor que opine la audiencia. Veamos qué dicen. Esperemos. La sabia audiencia. ¿Qué tienen para decirnos? Si llegaste hasta acá, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Esta fue una producción conjunta de ARG Medios, de Gira Mundial y Comuna Audiovisual.